Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, profe, buenos días. Hola, Jacqueline, buenos días. Hola, profe, buenos días. Hola, Brenda, buen día. Ok. Vamos a iniciar. Veo que solo estamos 15, pero no importa. Vamos a iniciar con el tema. Este es el último tema que vamos a ver en clase y sería el tema de vitaminas. Entonces, vamos a ver vamos a ver vitaminas y solubles y también vamos a ver una parte de las vitaminas. Entonces, estas vitaminas pues tienen manejo todo. ¿Qué deben aprender aquí en esta unidad? Al final la unidad ya debe pues el conocimiento, poder conocer aprender lo que sucede, cuáles son sus funciones que desempeñan en los alimentos. También van a poder evaluar las variables que afectan las características físico-químicas de vitaminas que se producen. Es decir, ¿qué sucede al momento de aplicarle calor a una vitamina liposoluble? ¿O qué pasa al momento de hervir algunos vegetales con muchas vitaminas que son hidrosolubles? Lo que va a pasar es que vamos a estar haciendo una extracción de estas vitaminas mediante el agua y todas las vitaminas, todos estos nutrientes se van a quedar en el caldo, ¿no? Entonces va a depender del método y poder, sobre todo, mejorar los métodos de preparación de alimentos. Ya con esta, pues sí, con la teoría, ustedes ya se pueden dar una idea de cómo preparar o no preparar ciertos tipos de productos o alimentos. Como introducción, una breve introducción. Pues se sabe que las vitaminas están consideradas dentro de los micronutrientes. Estas tienen diferentes funciones, pero las que más están relacionadas son con que ayudan al metabolismo y también ayudan al acarreamiento y el aprovechamiento de los macronutrientes, es decir, proteínas, hidratos de carbono y lípidos, ¿no? Por otro lado, también mantienen diversos procesos fisiológicos para que el cuerpo pueda pues, funcionar bien. Estos procesos están relacionados directamente con las células activas, como puede pasar en animales y en vegetales, ¿no? También estamos incluidos. Se sabe que una dieta basada en una mala alimentación, es decir, sin comer frutas, verduras, frijoles, sin comer carne, sin comer, o sea, basándose solamente en frituras y comida rápida o procesada, lo más probable es que empecemos a tener un déficit de algún tipo de vitaminas, ¿no? Bueno, se dice que estas vitaminas en realidad se pueden encontrar de 200 a más miligramos por kilogramo. Esto entraría dentro de la ingesta diaria recomendada. La ausencia de estas vitaminas puede causar diferentes tipos de enfermedades. Puede estar, uno de los más comunes es el escorbuto. Si se acuerdan o han visto las películas de los piratas, estos casi siempre no tienen dientes. Y esto se debe a que empezaban a presenciar escorbuto y esto es por falta de un tipo de vitamina, la vitamina C. Entonces, al no tener una alimentación, al no ingerir alimentos con este tipo de vitamina, con la vitamina C, pues se empieza a debilitar cierta parte de la encía, empiezan a caerse los dientes, empiezan a sangrar las encías. El escorbuto también era conocido como la enfermedad de las encías sangrantes. Entonces, hay muchas enfermedades que pueden empezar a ocurrir por no ingerir vitaminas.
como por ejemplo también el raquitismo, la ceguera nocturna. Pudiéramos mencionar también un tipo de rasquera, pérdida completamente de la visión. Hay muchísimas, ¿no? Hasta casos más graves que pudieran inducir la muerte, ¿no? ¿De dónde viene este nombre? ¿Por qué son vitaminas? Si alguien se ha preguntado de dónde nace este concepto, pues principalmente alguien tuvo la idea de que juntar la palabra vital, porque eran vitales para poder sobrevivir, y la palabra amina, porque es este grupo funcional que casi siempre vamos a verla. Esto no es ley. Hay algunas vitaminas que no tienen aminas en su estructura, sin embargo la mayoría sí lo presenta. Se sabe que los excesos y la sobredosis de estas vitaminas, como por ejemplo la A, la D, la B6, pueden causar algún tipo de intoxicación, ¿no? Entonces, puede ocasionar también algún tipo de enfermedad. Sin embargo, no es tan común. De hecho, si se ponen a pensarlo, es un poco difícil que en la alimentación que se lleva día a día no se consuman vitaminas. ¿Por qué? Porque las encontramos, ya les dije, vitaminas liposolubles las podemos encontrar en cualquier tipo de carne y las hidrosolubles las podemos encontrar en cualquier tipo de fruta, verdura e incluso en algunos órganos de animales. Entonces, ¿cómo nos podemos alterar? ¿Cómo nos podemos enfermar por falta de comer vitaminas? Pues esto es muy sencillo. Varios de los procesos que hoy en día se conocen en la industria, llámese enlatado, llámese cocción, llámese, ¿cómo se le dice? Me olvidó. Llámese pasteurización. Cualquier tipo de proceso, como por ejemplo la adición a un medio alcalino para la cocción de ciertos alimentos, pueden acabar con estas. Y es decir, una dieta balanceada en puro alimento procesado puede ocasionar una falta de vitaminas. Y esto es algo interesante porque si se fijan también lo podemos relacionar con que hoy en día, si nos vamos a una farmacia, vamos a encontrar un montón de multivitamínicos. Estos vitamínicos en realidad solo sirven si tienes deficiencia de vitaminas. Si comes, te alimentas bien, sanamente, no los vas a necesitar. Todos los vamos a excretar. Todo el exceso suele excretarse por vías urinarias. O sea, se va a orinar. Sin embargo, hay algunos que si no se conoce bien y se empiezan a ingerir de más, tienden a almacenarse en el hígado más bien en el hígado y en los riñones, causando diferentes tipos de patologías por un sobreconsumo de estos. Continuando con la introducción, las vitaminas tienen estructuras químico-orgánicas, ¿no? Pues son diversas, esto sí. Se sabe que no van a producir energía, por lo tanto no son considerados como alimentos calóricos, no son considerados como macronutrientes. Ya dijimos que son micronutrientes. Actúan sobre el control de diversas reacciones propias del anabolismo y también el catabolismo. Entonces, hasta ahorita las vitaminas son bastante importantes. No tenemos que preocuparnos por ingerirlas porque en realidad en cualquier tipo de producto o alimento fresco o previamente cocido las podemos obtener. Hablando de la actividad biológica que pudieran llegar a tener, aquí lo más interesante es que, ¿cómo podemos decirlo? Las vitaminas pueden tener cierta actividad biológica, ¿no? No es exclusiva de solo un tipo de compuesto o de una molécula, debido a que estas sustancias tienen una gran variación, ¿no? Por ejemplo, podemos llamarlas vitámeros. Un vitámero pudiéramos decir que es muy similar a la estructura de una vitamina principal. Cumplen con la misma función en el ser humano, pero tienen un diferente poder vitamínico. Podemos mencionar, ¿no? La vitamina B6 tiene 3 diferentes vitámeros. Está la piridoxina, el piridoxal y la piridoxamina.
La niacina lo podemos consumir como niacina o ácido nicotínico o nicotiramida. La vitamina D también tiene otro nombre, más bien es otra identidad. La podemos conocer como ergocalciferol o colecalciferol. La vitamina C es el ácido ascórbico o el deshidroascórbico, ¿no? También la vitamina E. La vitamina E es una de las que más tiene diferentes tipos de vitámeros. Tiene 4 tocoferoles diferentes entre ellos y entre la vitamina E, y también tiene 4 tocotrienoles. Entonces esta la hace muy, muy versátil, ¿no? Es decir, nunca nos va a hacer falta en cualquiera de estos alimentos, cualquiera de estas vitaminas, porque no solamente están en una presentación, sino que puede ser que en la fresa haya ácido ascórbico, o en la manzana pudiéramos ver una gran cantidad de deshidroascórbico. Entonces, todo este proceso que tienen nos va a hacer, pues lo vamos a aprovechar en el metabolismo. No hay por qué tener el pensamiento de que es un poco difícil de encontrar estas vitaminas. Pero se menciona algo interesante más arriba, ¿no? ¿Qué es el poder vitamínico? Entonces, el poder vitamínico, primero que nada, es el aporte de la función biológica que tienen estas vitaminas en el cuerpo. Entonces, para poder medirlo, se debe emplear una unidad internacional, se abrevia como IU. Entonces, si lo traducimos del español al inglés, se debe abreviar como IU, pero si estamos utilizando en español, pues lo más de cómodo es utilizarla como UI. Esta unidad se usa como referencia. Entonces, vamos a ver un poquito sobre esto. Una unidad internacional de vitamina A puede equivaler al consumo de 0.3 microgramos de retinol o 0.6 microgramos de betacaroteno. Es decir, que se debe consumir el doble del pigmento para poder igualar el efecto del retinol. Es decir, entre las mismas vitaminas hay un poder de acción diferente. ¿Se acuerdan de los carbohidratos? Lo podemos relacionar con los carbohidratos. Hay carbohidratos de alto valor calórico, de alto poder edulcorante y de bajo poder de bajo poder calórico. Entonces, aquí pasa casi algo similar. Entonces, al momento de comer o de hacer una dieta, pues hay que tener en cuenta también el consumo de vitaminas. En este caso, ya les dije, las vitaminas las podemos encontrar en cualquier tipo de fruta, verdura, lo podemos encontrar por el color de las verduras, en amarillas, rojas, verdes, y también lo podemos encontrar en alimentos del tipo, podemos decirlo, del tipo animal, huevo, leche, hígado, sobre todo en el hígado hay muchas vitaminas que se pueden aprovechar. Entonces, para resumir todo lo que mencioné sobre la vitamina A, podemos consumir para solventar la ingesta diaria recomendada 0.3 microgramos de retinol, y si no lo pudiéramos conseguir, pues nos podemos comer algo que sí lo contenga. Pero, por ejemplo, yo estoy hablando del 0.6 miligramos de betacaroteno. ¿Qué alimento tiene betacaroteno? ¿Qué alimento tendrá betacaroteno? La zanahoria y el jitomate. La zanahoria y el jitomate, un alimento que en realidad todos tenemos acceso y es muy barato. Entonces, por esa parte, esa vitamina en realidad, pues yo creo que todos los que estamos presentes la podemos conseguir por el jitomate o la zanahoria, a menos que haya personas que no les guste. Sin embargo, no se preocupen, en otros alimentos probablemente la podamos encontrar. Una unidad internacional de vitamina D es el equivalente a 0.025 microgramos de colecalciferol o también de ergocalciferol. Es lo que necesitaríamos consumir al día, una nada. Sin embargo, esto es lo que las hace interesantes. Al momento de consumir un poquito de estas, nos sirve para poder desarrollarnos en cualquiera de nuestras actividades físicas o biológicas. Sin embargo, en la ausencia de estas, no pudiéramos realizar nada.
nos pudiéramos enfermar, nos pudiéramos hasta morir, ¿no? Una unidad internacional de vitamina E va a equivaler, a 0.666 miligramos de dextroalfa-tocoferol, o también podemos sustituirlo por 1 miligramo de acetato de alfa-tocoferol. Por último, una unidad internacional de vitamina C es el equivalente a 50 miligramos de ácido ascórbico. El ácido ascórbico, pues este es uno de los más sencillos, los podemos encontrar pues principalmente en cítricos, ¿no? Pero últimamente han habido estudios que hacen evaluaciones, sobre todo del contenido vitamínico de ciertos alimentos, y se ha visto que hay frutas que tienen mayor contenido de vitamina C, como por ejemplo la guayaba. Entonces, si a alguien no le gustan los cítricos, una buena opción pudiera ser algún otro tipo de fruta. Hasta aquí está interesante, ¿no? Cómo una vitamina puede ser tan importante para el consumo humano. No estoy diciendo que sea más importante que ingerir proteína o carbohidratos o lípidos. Sin embargo, se necesitan para poder sobrevivir. Cuando hablamos de vitaminas, también hay que hablar de los requerimientos diarios de vitaminas. Es decir, tenemos que hacer esta diferenciación, ¿no? Dentro de los requerimientos diarios de vitaminas van a variar, obviamente varían entre edad, entre peso, entre diferente sexo, así también en el estado, en este caso de las mujeres si están embarazadas o están en estado lactante. La demanda de estas vitaminas va a ser diferente a que estuvieran en estado, en un estado pues no lactantes o no embarazadas. Según la norma oficial mexicana, la norma 051, en la que se basa en el etiquetado, sobre todo de la declaración nutrimental, ahí podemos ver cuáles son los valores necesarios. Si alguien tiene curiosidad, este es el link, creo que no le pueden hacer clic, pero este es el link en donde pueden checar esta norma y ahí pueden encontrar todos los requerimientos diarios o la ingesta diaria recomendada para poder analizarla, ¿no? Sobre todo estas personas que están trabajando ahorita con el diseño de un alimento funcional, llámese una barrita energética, llámese un snack, llámese una bebida proteínica, todo esto pueden revisarlo en esta norma 051. No solamente vienen las vitaminas, también viene la manera de cómo etiquetar su producto. Entonces, copié y pegué un poquito de esta norma y aquí vamos a ver qué es lo que viene para que no tengan esta duda. Por ejemplo, el BNR, ¿alguien recuerda qué es o qué pudiera significar el BNR? ¿No es el valor nutricional recomendado? Es el valor nutricional recomendado. Entonces, tenemos después del valor nutricional recomendado dos diferentes tipos de abreviaciones, ¿no? El IDR sería, ¿qué sería el IDR? Ingesta diaria recomendada. ¿Y el IDS? Esa sí no me la sé, profe. ¿Qué será el IDS? Vamos a ver qué es. Tampoco me acuerdo, se me fue. Bueno, entonces, dentro de los valores, en este caso del IDR, podemos ver, ¿no? ¿Cuánto es la proteína que se necesita? ¿Cuál es la ingesta diaria recomendada? Esto va a depender del peso corporal. Es decir, necesitamos consumir 1 gramo por kilogramo. Es decir, si pesamos 50 kilos, ¿cuánto sería lo ideal en una comida para poder consumir proteína? ¿Cuánto es el equivalente? Pues 50 gramos.
serían 50 gramos. Entonces, esto es lo que se tiene calculado, ¿no? Esto depende igual, no me crean que en realidad solamente si pesas 70 vas a comer 70 gramos de proteína. Esto depende principalmente en el estado también que te encuentres. Si eres sedentario, practicas poco deporte, eres un deportista de alto rendimiento, pues aquí los valores cambian, sobre todo para el requerimiento nutricional, ¿no? La fibra dietética tenemos como mínimo 30 gramos en realidad por peso corporal. Luego tenemos los IDS, ¿no? Que en este caso son los valores mínimos son los mínimos que se deben consumir. ¿Qué eran los IDS? Es la ingesta diaria sugerida, lo que se pudiera consumir, no es lo que se sugiere. Ahí estamos la ingesta diaria, la recomendada, y también la ingesta diaria sugerida. Entonces, nos sugieren consumir vitamina A, 568 IU. Recuerden que estamos en este caso estamos utilizando la unidad de medida internacional. Y cada una de estas, todo esto está en microgramos. Fíjense, es una nada, ni siquiera llegamos a 1 miligramo. Y es lo diario, es la ingesta diaria que se sugiere. ¿Nos podemos pasar? Sí, nos podemos pasar, no hay problema. El detalle es no excederse, no consumir demasiado de estas vitaminas. La mayor parte de estas intoxicaciones sucede porque las personas toman multivitamínicos al tener una dieta muy, muy, muy saludable. Entonces es cuando empiezan los padecimientos, ¿no? Luego también tenemos en cuestión de vitaminas, por ejemplo, nos mencionan vitamina A, la B1, la B2, la B6, nos mencionan también niacina, que es el equivalente del ácido nicotínico, ácido fólico, también conocido como folacina, vitamina B12, cobalamina, vitamina C, también conocida como ácido ascórbico, vitamina D, como el colecalciferol, vitamina E, como el tocoferol, vitamina K, ¿no? El ácido pantoténico, y ya luego vienen todos los minerales. Sin embargo, esto viene les digo, es una tabla en la cual se sugiere consumir estas cantidades, pues para tener un buen funcionamiento del cuerpo, ¿no? Vamos a ver ahorita cuáles son estas vitaminas en los alimentos, ¿no? Teniendo en cuenta esto, las vitaminas en los alimentos, ¿en dónde podemos encontrarlas, no? Principalmente los vegetales son los que contienen una mayor proporción de vitaminas hidrosolubles. Y esto es por lógica. En realidad, los vegetales están conformados en su mayoría por más del 80% de agua. Esto nos indica que probablemente encontremos más vitaminas de este tipo. ¿Qué liposolubles? ¿Podemos encontrar liposolubles? Sí se pueden encontrar liposolubles, pero en menor concentración. Es por eso que no se puede sustituir, ¿no? Debemos tener una dieta balanceada. En el caso de dónde encontrar vitaminas liposolubles, pues es lo contrario. Podemos encontrarlas en mayor concentración en alimentos de origen vegetal. Aquí cabe recalcar, no es una regla. Pero sí es como una guía, ¿no? Si queremos encontrar vitaminas liposolubles, hay que consumir alimentos de origen animal, perdón. Si queremos los hidrosolubles, hay que consumir alimentos de origen vegetal. La concentración en los vegetales de estas vitaminas está en función de aspectos genéticos, las prácticas culturales, la radiación solar. Todo esto va a influir en el cultivo de los vegetales para que puedan desarrollar ciertas vitaminas. En este caso influye en la vitamina E y también en la tiamina. La disponibilidad de agua, la época del año, la fertilización, la temperatura promedio influye normalmente en los carotenos. Y esto es completamente cierto. Hay artículos en donde se puede ver cómo, por ejemplo, los jitomates en una época de frío pueden permanecer ya maduros en estado verde.
Sin embargo, esto nos indicaría que no hay una gran cantidad de carotenos, que tienen esta particularidad de ser pigmentos, ¿no? De brindar este color rojo que conocemos en los jitomates. La topografía, el tipo de cosecha, cómo se almacena, la madurez en el momento del consumo. Por eso algunas personas que los evalué les preguntaba si era interesante conocer el estadio de madurez de ciertas frutas o verduras. Porque sí, no es lo mismo consumir algo verde, algo verde que algo maduro. Vamos a encontrar diferentes tipos de nutrimentos, aunque sea la misma fruta. También influye la forma de preparación, sobre todo en el hogar. Cuando se tiene la creencia de que preparar verduras al vapor, se tiene la creencia que preparar las verduras al vapor remojadas en agua, sin utilizar una vaporera, es sinónimo de un alimento pues saludable. Entonces, esto no necesariamente es así. ¿Por qué? Porque al momento de remojarlas en agua o agregarles agua, pues lo que estamos haciendo es una extracción de todas estas vitaminas hidrosolubles, son afines al agua, al solvente en este caso, y las vamos a arrastrar todas al caldo. Lo que normalmente no se usa es que en ese caldo no se suele tomar, solamente se utilizan las verduras para la ingesta. Y en los caldos, cuando se preparan los caldos, llegan a alcanzar unas temperaturas tan altas que estas vitaminas no lo soportan y se degradan. Entonces, se pierde la mayoría de las vitaminas. Esto no quiere decir que sea mucho mejor comerlas crudas. De hecho, comer alimentos crudos es muy peligroso. Lo recomendable es saber cuál es el tiempo de cocción para cada uno de estos vegetales o en el caso de la carne, cuál es el tiempo para poder cocerla y eliminar la mayoría de la carga microbiana que pudieran tener. Entonces, hablando del contenido de vitaminas en alimentos de origen vegetal, como el huevo, la carne, la leche, entre otros y sus derivados, va a depender principalmente de la raza, la dieta y la salud del animal, ¿no? Entre otros factores, el suministro de los suplementos con vitaminas liposolubles a los animales se refleja en el alimento producido. Recuerden que algunas vitaminas liposolubles tienden a almacenarse en el hígado. Entonces, si el animal tuvo una buena alimentación, lo más seguro es que al momento del sacrificio, de la preparación, de la extracción de toda la carne cruda, como le dicen en el lugar de donde yo vengo, los van a beneficiar, ¿no? Es el acto del sacrificio, ¿no? Muchos de los tejidos se quedan impregnados con estas vitaminas, sobre todo el hígado, ¿no? Y es por eso que el hígado es uno de los alimentos que tienen más vitaminas. Sin embargo, no muchas personas lo suelen consumir porque no es un alimento tan, ¿cómo decirlo?, tan aceptado, no tiene un sabor tan agradable para ciertas personas. Entonces, esto no ocurre normalmente con las hidrosolubles. Las liposolubles permanecen más tiempo en el cuerpo. Las hidrosolubles, si no se aprovechan, se desechan. Y esta es otra diferencia que pudiéramos mencionar. Siempre me gusta mencionar aquí un ejemplo, ¿no? Ya se dieron cuenta que existen en el mercado diferentes colores de huevos. Hay blancos, hay cafés, hay blancos con pecas, hay cafés con pecas. En realidad, la gente, esto es una estrategia de mercadotecnia. La gente normalmente prefiere comprar uno que parezca de granja, pero de granja de traspatio, que tenga este color café. ¿Por qué? Porque tienen la creencia de que tiene más vitaminas, aporta más nutrimentos, tiene mayor concentración de todo, ¿no? Sin embargo, esto no es verdad. Si llegáramos a hacer un análisis proximal de proteína, grasa y también esto de cenizas para minerales y todos estos proximales para los dos huevos diferentes, lo único que va a cambiar es el color de la cáscara. Aquí hay un ejemplo muy común. Por ejemplo, las fresas, al momento de sintetizar el ácido ascórbico,
paralelamente sintetizan pigmentos. Aun cuando estos pigmentos el ácido ascórbico vaya disminuyendo una vez que se recolectan. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de estar madurando, van sintetizando ácido ascórbico. Entonces, se tienen estudios en los cuales el estadio de maduración de una fresa está dada principalmente por la síntesis de este ácido ascórbico. Si no se produce ácido ascórbico, la fresa no puede alcanzar ese color característico. Sin embargo, hoy en día se han estado haciendo hibridaciones y se han estado pudiendo obtener diferentes tipos de variaciones en las fresas. Pero naturalmente esto se debe dar en paralelo, debe haber un paralelismo al momento de sintetizar ácido ascórbico, que va a estar relacionado con la síntesis de los pigmentos. Podemos ver el estado de maduración. Si yo les preguntara a ustedes, dentro de este estado de maduración que les presento, ¿cuál sería el óptimo para poder hacer una mermelada? ¿Cuál elegirían para hacer una mermelada? ¿A partir de cuál o cuál específicamente? A lo mejor el 5. Podemos empezar desde el 5. Aquí le corté un pedazo porque había también un estado 7, 8 y 9, ¿no? Pero a partir del 5 para arriba ya se pueden utilizar para mermeladas debido a que ya la concentración de azúcar es mucho mayor. Aquí hay un ejemplo claro. Por ejemplo, si comparamos la concentración, en este caso de carbohidratos, de azúcares, entre el 6 y el 0, ¿quién cree que tenga más carbohidratos libres? ¿Cuál tendrá más carbohidratos? ¿El 6 o el 0? ¿O tendrán lo mismo? El 6, ¿no? Sí, el 6. El 6 porque el proceso de maduración en realidad es la preparación pues fisiológica de la fresa para alcanzar este grado. Entonces, sí hay diferencias entre los diferentes estados de maduración en cuestión de nutrientes y vitaminas. Las ciruelas se sabe que tienen el contenido de ácido ascórbico bastante alto. Entonces, estas ciruelas al momento de la recolección o después de la cosecha, el contenido de ácido ascórbico incrementa. Entonces, podemos ver en esta imagen qué es lo que sucede. La ciruela no tiene un color, por ejemplo, hasta el C6, C5, C4, C3 y C2, todavía está en un estado de maduración. Pudiéramos decir que todavía está en la mata, en la planta, ¿no? Sin embargo, la C6 ya la recolectaron y la C6 con este signo ya estuvo almacenada. Entonces, entre la C6 podemos ver un cambio de coloración y esto normalmente se le atribuye al contenido de ácido ascórbico. Aquí lo interesante es por qué en planta no aumenta este contenido de ácido ascórbico y sí aumenta al momento de ser cosecha o de la poscosecha. Pasa lo mismo en la manzana. Por ejemplo, la cantidad de la tiamina en la manzana está en relación con su estado fisiológico, es decir, qué tan dura va a estar, qué tan blanda va a estar, según la textura. Entonces, esto puede pasar muchísimas cosas según el contenido de las vitaminas en las plantas. Por ejemplo, dice la diapositiva, incluso dentro de un mismo fruto, la distribución de vitaminas no es homogénea. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a pensar en una manzana. Pudiéramos decir que la manzana en toda su conformación, en toda su composición, en donde hay mayor cantidad de vitaminas, pudiera ser en la cáscara o pudiera ser en la semilla. Sin embargo, en la pulpa, en donde pues es lo más apreciado,
no hay tanta cantidad de estas vitaminas. Y normalmente pasa esto. Las vitaminas las vamos a encontrar principalmente en la cáscara o en las partes internas, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo que podemos mencionar es el durazno. El durazno dice que en el que existe un incremento de concentraciones del centro al exterior. Entonces, en el durazno podemos encontrar este tipo de distribución no homogénea. Si se fijan, al momento de partir a la mitad del durazno, podemos ver que en el centro tiene una coloración muy diferente pues sí, al resto de la pulpa, ¿no? Podemos ver hasta colores como tipo cafés o tipos púrpuras. Esto indica que hay una mayor concentración de vitaminas en el centro. Se sabe que la manzana acumula el 80% del ácido ascórbico en la cáscara. La zanahoria, que es abundante en niacina, en la parte más externa, o sea, también en la cáscara. La piña, en el corazón, se encuentra la mayor cantidad de vitamina C. Los cítricos, como la naranja y el limón, tienen de 50 a 60% de ácido ascórbico. Está presente en el albedo y el flavedo, que es parte de la cáscara. La soya, los chícharos, estos incrementan considerablemente su concentración de ácido ascórbico, riboflavina, niacina y biotina. En los cereales podemos mencionar arroz, trigo, centeno, avena. Estos nutrimentos por lo general se ubican en la cascarilla, esta cáscara que se le quita al momento del pulimiento, ¿no? Entonces, ahí hay un montón de vitaminas y es por esto que a veces estas cáscaras que tienen estos cereales se utilizan como alimento para el ganado. Sin embargo, lo ideal sería que pudiéramos consumirlas. Lo que pasa es algo un poco más complejo, tal vez lo vean más adelante en la preparación, por ejemplo, del arroz, que necesita tener un cierto nivel de pulido para que pueda ser aceptado para la venta. Sin embargo, se le quita parte de todos los nutrientes y solamente dejamos pues los carbohidratos, ¿no? Que es esta parte que está en el endospermo. Entonces, sí es una problemática. Estos procesos tienden a reducir la concentración de vitamina pues, en estos alimentos. Entonces, en el caso del arroz, ya dijimos, la molienda provoca una separación del salvado, del germen y también de la cascarilla, por la que se pierde un porcentaje elevado de estos nutrientes. Aquí vemos, ¿no? Pérdida de nutrientes en el descascarillado del arroz. Tenemos el nutrimento, en este caso estamos viendo riboflavina, tiamina, niacina, hierro y fósforo. Y nos presentan cuál es el porcentaje que se pierde. La riboflavina podemos decir que es casi la mitad de lo que se pierde al momento del descascarillado. La tiamina se pierde un 75%. La niacina se pierde un 60%. El hierro hasta un 75%. Y el fósforo, la mitad, ¿no? Entonces, ¿por qué se realizan este tipo de procedimientos en estos cereales? Y esto, pues, principalmente está orientado para que sea más fácil de cocinar o también para que sea más aceptable en este caso, por la sociedad, ¿no? ¿Qué pasa en el trigo? Ocurre algo similar, ¿no? Ya que muchas de sus vitaminas se encuentran en el salvado. Y a medida que aumenta el grado de extracción, disminuye la cantidad de nutrimentos retenidos. Potasio, fósforo, hierro, magnesio, biotina y niacina, hay una pérdida reportada de más del 70%. Y esto es algo alarmante. ¿Por qué? Porque le estamos quitando la mayor cantidad de nutrientes y minerales a estos alimentos. Por lo tanto, lo único que estamos consumiendo son carbohidratos y en este caso, cierta concentración muy baja de fibra. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Profe, yo tengo una. Ya vi que está el arroz integral, no sé si lo ha visto, que es como cafecito. Sí. ¿Sí es integral o nada más es el color y el sabor? Sí es. Mira, lo que pasa en realidad es que está mal decirle, también les digo, se van a topar con mucho de esto. Es una estrategia de mercadotecnia. No podemos decir que es un arroz integral.
¿Por qué? Porque el arroz se conoce que desde que tiene la cascarilla, el endospermo, el germen y también la parte más externa, se conoce como arroz. ¿Qué es lo que pasa en este proceso del arroz? Es que según el cliente y según para dónde iría, lo único que se le debe retirar es esta cascarilla, esta parte en donde crece el arroz. Quitándole eso, el arroz ya debe ser consumido. En este caso, es el arroz que tú mencionas. Sí es diferente y sí te aporta más vitaminas. Entonces, esto y además te aporta también un montón de fibra. La fibra produce un montón de saciedad. Entonces, esto es la ventaja que tiene de consumirlo sin pulir, ¿no? El pulimiento es para quitar y estos recubrimientos que lo protegen y dejar expuesto el germen, que es más rico en carbohidratos. Entonces, sí, la respuesta a tu pregunta, Valeria, es sí, sí es diferente. Y sí el sabor va a ser mucho diferente. De hecho, tarda más en cocerse. El proceso de pulimiento del arroz y de otros granos se empezó a utilizar porque tardaban mucho en cocerse. Entonces se dieron cuenta que al retirarle las capas más externas, el cocimiento disminuye, o sea, va a disminuir el tiempo de cocción. Y esto es porque se sigue utilizando, entre otras partes, ¿no? De que a algunas personas no les gustaba, era un poco más difícil consumirlos con toda la parte íntegra del cereal. Pero sí, es diferente. Sí, porque sabe muy, muy diferente. Pero yo pensé que nada más me estaban vendiendo la idea o el color. Es más caro. Sí. Sí, es más caro y fíjate, y no necesita tanto procesamiento como el arroz blanco o pulido, ¿no? Esto también es una estrategia de marketing. Entonces, hay que estar pendientes porque en realidad esto es lo interesante de ser, en este caso, tecnólogo en alimentos, ¿no? Cómo darnos cuenta de cómo se ha manipulado el mercado para poder aumentar las ventas. Pasa con otros cereales, pero el caso más que podemos ejemplificar mucho mejor es el del arroz. Muy bien, lo voy a dejar hasta aquí. Todavía nos falta ver algunos temas, pero tengo que dirigirme ahorita al Campus 2 a la otra clase que tengo. Hoy es martes. Voy a tratar de terminar lo que nos queda de tema el día miércoles. Si no llegara a terminarlos, voy a hacer una sesión grabada. Esta sesión grabada es para terminar las diapositivas que me falten. Se las voy a subir al Teams para que cuando tengan un tiempo libre la puedan ver. ¿Cómo voy a evaluar esta unidad? Voy a marcar una actividad un poco no tan complicada y les voy a dejar un examen. Este examen es para llevar a casa. Les digo así porque se los marco el día viernes y me lo pueden entregar hasta el domingo. Entonces, yo creo que por esa parte, no sé qué les parezca esta idea, esta propuesta. ¿Habla para este tema de vitaminas, profe? Sí, para este tema de vitaminas. Les voy a marcar una actividad y les voy a abrir un examen desde el día viernes hasta el domingo. Entonces lo pueden realizar todo el fin de semana cuando ustedes puedan. Deberíamos acabar el día de mañana. Cuando mucho una clase más, que les digo, no tienen que entrar a otra clase, se las voy a grabar, se las voy a subir para que puedan tener todos los temas, al igual que les voy a compartir las diapositivas. Ya con eso terminaríamos. Y solamente me faltaría que me entreguen el trabajo de la unidad 8. Y ya con eso, por mi parte y por la materia, ya se pueden ir a vacaciones. Sobre todo los que no me deben ninguna unidad. Los que deben, vamos a empezar a aplicar las segundas a partir del día lunes de la próxima semana, que creo que no es nadie. Entonces, así lo voy a manejar. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo referente? Nos vemos en la tarde para aplicarle el examen de
¿De qué era? ¿Qué van a presentar? La unidad 5, profe. De la unidad 5. Entonces, nos vemos a la primera hora de laboratorio. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Sí, profe, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por su atención y su participación. Les deseo un excelente día y nos vemos al rato. Hasta luego. Adiós, profe, gracias. Nos vemos, profe. Hasta luego.